Buenas noches. Como habíamos quedado, pues entonces procedemos con la explicación de lo que es MySQL. Propiamente, pues se trata de replicar los ejercicios que vimos el día de hoy. Entonces no se le olvide, para comenzar con esa parte se necesita de la instalación de MySQL Server y MySQL Workbench para que usted pueda tener acceso a ese sistema gestor de bases de datos. Sí, le voy a pedir el favor de que investigue un poco esa parte. Sé que puede llegar a ser bastante complejo, pero pues de todas maneras se trata justamente de eso, de que usted pues pueda investigar un poco más sobre el tema y pues realizar la susodicha configuración. Digamos que como se enseñaba en la universidad pues era a través de SAM, pero pues el SAM últimamente ha estado presentando muchos problemas. No es propiamente un programa que sirva para computadores personales. Es un programa pues que está orientado hacia servidores, entonces se hace necesario cambiar o buscar otra alternativa. Por eso pues esa es la propuesta de MySQL Server. Y pues bueno, yo le voy a dejar los enlaces. Básicamente lo que usted tiene que hacer es obviamente instalar MySQL Workbench y posteriormente pues ahí comenzar con la instalación de MySQL Server. Si nosotros nos fijamos bien, voy a dejarle exactamente pues en la ruta del programa que usted necesita descargar. Se llama MySQL Installer. Con MySQL Installer pues usted tiene exactamente todos los paquetes de la suite de MySQL. Este va a ser pues un archivo ejecutable donde usted pues básicamente va a descargar un punto .exe y este le va a permitir tener acceso a todas las herramientas de MySQL, MySQL Server y MySQL Workbench. Entonces cuando usted descarga este pequeño archivo acá y lo ejecuta, pues ahí es cuando usted comienza con esa configuración. Pero por el momento y pues para no ser tan extenso el video, pues vamos directamente a lo que se había visto en la clase del día de hoy. Entonces, volviendo a ese tema, pues cuando usted ya termine con esa configuración, usted sencillamente va a generar una nueva conexión. Las conexiones, como yo le explicaba, se generan es acá. Y lo único que usted tiene que hacer es obviamente pues fijarse en el puerto que le va a arrojar. Aunque por lo general pues siempre ese puerto por default es el 3306. En mi caso en particular, como yo tengo dos configuraciones, una para PHP y otra para MySQL Server, pues el puerto es el mismo, por lo tanto pues toca cambiarlo para que pues pueda mantener los dos. En su caso pues no creo que haya problema, ¿no? Como usted solamente va a instalar uno de los dos, bien sea SAM o bien sea MySQL Server, pues se va a ocupar solamente este puerto que es el 3306. Cuando usted termina con la configuración, como por poner un pequeño ejemplo, y bueno, también fijándonos de que se trate de MySQL Server, colocan un nombre a la conexión y posteriormente hacen un test connection. Pide contraseña, esto solamente pasa cuando usted utiliza la opción de MySQL Server. Pero pues usted puede darle aquí en guardar password para que no se complique. Y cuando usted prueba la conexión, pues usted ya está seguro de que tiene acceso a la base de datos de MySQL. En mi caso pues no la necesito, entonces pues la voy a borrar. Entramos entonces y posteriormente pues esto fue lo que vimos el día de hoy. Comenzamos entonces con los comandos básicos para que usted lo tenga en cuenta. Justamente aquí en esta parte lo más interesante es esto que está acá. Digamos que esto es lo primero que usted comienza a manejar. Estos rayitos que usted ve acá son para ejecutar. Al principio pues uno solamente utiliza estos dos. Este ejecuta todos los comandos que están en la consola y este que está acá pues solamente ejecuta una sola línea. Adicional a ello, en la parte de acá de la izquierda, pues usted va a encontrar todas las bases de datos que usted ha creado. Evidentemente, pues si usted no tiene ninguna, pues van a aparecer solamente como una o dos por default. Entonces, comencemos con ese primer comando, el de creación de bases de datos. Y no se le olvide también para comentar, pues con el numeral o la almohadilla, pues es para una sola línea. Sí, usted puede hacer un comentario común y corriente. Si usted desea comentar todo un bloque de código, lo hace a través de estos símbolos. Y aquí pues puede usted escribir todo lo que usted quiera. Volviendo al tema de la creación de la base de datos, entonces comenzamos con el comando de create database.
Se los dejo acá porque pues de todas maneras siempre son bastante útiles al principio. Ya después pues usted se los aprende de memoria y pues omite la parte de los comentarios. Lo que yo también le explicaba, siempre por buenas prácticas, pues usted debe comenzar indicando que las palabras reservadas sean en mayúscula. Pero yo también le decía que efectivamente pues MySQL va a tomarlo sin importar usted cómo lo escriba, es decir, si es mayúscula o minúscula, él siempre lo va a tomar. Él es el mismo create, entonces pues él no lo va a diferenciar. Pero por buena práctica yo recomiendo eso. Posteriormente pues va el nombre de la base de datos. Y cierran con un punto y coma para finalizar, para indicar que esa es el final de la línea. Entonces ejecutan y aquí en la parte de abajo pues usted puede ver exactamente la salida con los logs que bota el mismo sistema gestor de bases de datos. Significa que aquí pues ya quedó todo ok. Vamos a la parte de acá y refrescamos para mirar los cambios. Y efectivamente si nosotros nos fijamos aquí en esta parte pues aparece un minuto. Dicho esto, continuamos con el siguiente comando. Ese comando pues es un comando propio de este sistema gestor de bases de datos que es use. No se le olvide, si usted no hace ese use, usted sencillamente pues no va a tener acceso como tal a la base de datos. Usted debe indicarle a MySQL cuál es la base de datos con la que va a trabajar. Y bueno, también de pronto pues para que sea un poco más sencillo, ¿no? Dado caso de que pues usted se le olvide este comando, pues solamente es darle doble clic. Darle doble clic o darle use y el nombre de la base de datos, pues va a generar ese mismo acceso. Pero pues para que usted lo tenga es use, use un minuto. Aquí no se necesita especificar que es una base de datos, simple y llanamente pues se coloca el comando use y el nombre de la base de datos. Vamos entonces con nuestro siguiente comando. Como yo les decía, después de que usted crea la base de datos, posteriormente lo que usted debe hacer es la creación de las tablas. Pues uno de ustedes propuso un ejercicio muy interesante y también lo vamos a replicar. Digamos que esos conceptos que vimos fueron un poco avanzados, pues para hacer siempre una primera sesión. Generalmente pues más adelante es cuando uno comienza a mirar a fondo lo que son la relación de llaves foráneas, utilizar más a fondo lo que es el alter table, pero pues vale la pena también que en este primer tutorial, si se puede decir así, pues usted tenga a mano también esa información. Entonces, dicho esto, procedemos con la creación de una tabla. Para crear una tabla es un DDL y como su nombre lo indica, pues es justamente eso, Create Table. Defino el nombre de la tabla que voy a crear y posteriormente a través de esa estructura voy a definir cómo es el esquema de esa tabla. Y lo primero pues que yo les mostraba era cómo colocar ese primer campo que se va a convertir en llave primaria. Coloco primero el nombre del campo. Posteriormente a eso debo indicar el tipo de dato. Cuando yo defino el tipo de dato, voy a utilizar el autoincremental. Cuando yo utilizo el autoincremental, le estoy indicando que cada vez que se genere un registro dentro de la tabla, comience a aumentar ese contador. Más allá de eso, comenzamos con la creación de la llave primaria y especificamos que ese campo de llave primaria no puede ser nulo. Es decir, que no puede quedar vacío. Tenga en cuenta también lo siguiente, si usted quiere seguir agregando campos, pues lo hace a través de una coma y posteriormente pues define esa parte, define todos los atributos que usted necesite. Sin embargo, pues con el objetivo de practicar lo que vimos el día de hoy, pues vamos a crear la tabla y posteriormente vamos a agregarle una columna adicional. Entonces, o bueno, hagamos lo siguiente, coloquémosle nombre y después agreguémosle edad para que quede más acorde a lo que se vio el día de hoy.
He colocado un ID, voy por el nombre. A través del nombre entonces defino el tipo de dato, lo que yo le explicaba. Cuando yo utilizo varchar es como utilizar una cadena de texto. Digamos que en paralelo podría decirse que es bastante similar a lo que es el string en un lenguaje de programación. Y aquí pues yo debo especificar la longitud del campo. De pronto muchos de ustedes en el momento no lo entendieron. Básicamente este número que está aquí adentro de los paréntesis es para indicar qué tan largo, o mejor dicho, qué tanto es el tamaño del dato que soporta ese campo como tal. Si yo digo que es de 45, entonces le estoy indicando que el máximo valor que uno puede ingresar en esa tabla es de 45 caracteres. Y yo también les ponía el pequeño ejemplo de que se trataba, era como si ustedes tuvieran una especie de contador, ¿no? Cada vez que usted va agregando una letra, va agregando un carácter, pues este número va disminuyendo, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ya no lo soporta. ¿Qué es lo que sucede cuando uno hace este ejercicio con un lenguaje de programación? Si por alguna razón yo llego a ingresar un dato que supere estos 45, pues simple y llanamente no me lo deja insertar. En algunos sistemas gestores de bases de datos sí lo permite, pero corta hasta donde llega el límite de ese número. Entonces no se lo olvide, si yo digo que es de 45 es porque puedo recibir un valor que sea hasta de 45 caracteres o 45 espacios. Ejecuto y vemos que la tabla ya quedó creada. Si necesito mirar la tabla, refresco cambios acá y efectivamente ya está mi tabla de estudiantes. Vamos entonces por la duda que decía el compañero, ¿no? ¿Cómo era que uno hacía para agregar exactamente una columna a una tabla? Entonces efectivamente se hace a través de otro Data Definition Language. Y cuando yo agrego esa columna lo hago a través de un alter table. Tenga en cuenta eso, ¿no? Si yo pues voy a utilizar un alter table, evidentemente pues tengo que crear la tabla primero. No puedo utilizar el alter si esa susodicha tabla no existe. Y pues el compañero nos facilitaba el comando que era a través de una add add column. Cuando yo hago ese add column, mayúscula, le estoy indicando que efectivamente pues voy a alterar la estructura de esta tabla y específicamente lo que estoy haciendo es agregar esa columna. Bueno, aunque en el caso de MySQL también como lo vimos pues no era necesario definir la columna. En el caso de Postgres sí se hace necesario agregar esa pequeña parte. Hay ciertos sistemas gestores de bases de datos que son muy puntuales con eso. Si yo voy a hacer una ADD, pues me pide específicamente que agregue, pues que especifique qué es lo que voy a agregar, qué es lo que voy a alterar. Dicho esto, entonces probémoslo con column, si no, pues sabemos de antemano que efectivamente pues no lo necesita. Defino el nombre y defino el tipo de dato. Cuando yo hago esto, entonces probémoslo. Cuando yo hago esto, dése cuenta que aquí sí funcionó con el column, pero pues esta mañana pues también quitamos el column y también funcionó. Veamos entonces la estructura de esta tabla. Cuando yo voy acá y miro la estructura, veo que ya queda agregada la columna, edad. Para que no se quede con la duda, pues yo también puedo utilizar este mismo comando para eliminar esa columna. ¿Cómo se hace? El opuesto del add, que es drop. Con drop sencillamente pues me encargo de suprimir esta parte. Obviamente ya no es necesario colocar el tipo de dato, no lo necesita. Y cuando yo hago esto, efectivamente pues he eliminado por completo esa columna. Si yo vuelvo y refresco y vuelvo a mirar el contenido de la tabla, nos damos cuenta que ya se fue. Entonces este comando también se lo voy a dejar por acá.
¿Qué más se puede hacer con este alter table? También uno puede renombrar los nombres de estos atributos, porque pues esta también es la última parte de ese alter, ¿no? Con el alter, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo agregar, puedo eliminar y puedo modificar. Vamos entonces por la parte de el rename. Sigue siendo la misma instrucción. Aquí está. Es bastante fácil, es solamente utilizar el rename column. Le digo exactamente cuál es la columna que yo quiero modificar y posteriormente pues le agrego esta sentencia. Cuando yo utilizo esto le estoy indicando listo. Por favor coja esa columna que se llama edad y voy a cambiarlo a algo en inglés para que nosotros nos fijemos en el cambio. ¿Qué le estoy diciendo acá entonces? Coja la columna edad y cámbiala al nombre age, que es lo mismo que edad pero en inglés. Probamos. Ok, hay un pequeño error. Ah, verdad. Verdad que ya no existe. Pequeño detalle. Pero bueno, no importa. Eso es para que ustedes se den cuenta de que efectivamente uno no se las sabe todas. Bota errores por eso, por lo que ya no existe la columna de edad, la acabamos de eliminar. O bueno, lo que sería más fácil también para que usted viera el cambio completo, ¿no? Coloco edad, entonces digo, vea, adiciono una columna. Sí, todo correcto. Y posteriormente ahí sí, cámbienme el nombre. Vale, actualicemos acá también. Cámbieme este nombre para que quede con age. Ahora sí tomo el cambio hacia age. Actualizamos nuevamente y efectivamente el cambio se hizo. De esta forma entonces usted puede ver las tres variantes que tiene el Artel Table: agregar, eliminar y modificar. También hay opciones un poco más avanzadas, pero pues siempre para hacer la primera vez con la que usted se encuentra con este tema, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Me refiero pues a esta parte de el alter, ¿no? Entonces aquí quedan estas tres instrucciones de lo que es el alter. ¿Qué seguía después de eso entonces? Y bueno, también como para que no quede como tan, hagamos lo contrario, ¿no? Que quede edad. Todo en español. Listo. Entonces, como les decía, pues digamos que el primer Data Manipulation Language que se enseña es el select. Sin embargo, pues como no hay nada en la tabla, pues no es lógico pues enseñar un select. Digamos que a mí me gusta comenzar primero por el insert y después por el select. Vamos entonces por ese insert o insertar datos. Cuando yo inserto datos en una base de datos, tengo que especificar el nombre de la tabla a la cual se va a ver afectada. Después de eso, comienzo a especificar los valores que yo voy a alterar. Tenga en cuenta eso, ¿no? De que efectivamente son tres columnas como tal. Esta que está acá tiene un valor de auto incremental. Y estos dos que están acá, pues sí son datos propios de la tabla. Son datos que yo tengo que insertar de manera manual. Más adelante, cuando usted llegue al siguiente semestre, pues se dará cuenta de que esos datos se pueden manipular de una manera mucho más automática, ¿no? Pero al principio sí toca a punta de insert. Dicho esto, entonces pasamos a lo siguiente. Defino los campos que voy a agregar. En este caso va a ser nombre y la edad. Después de eso, utilizo la palabra values. Values me está indicando que estos son los valores que van a tomar esos campos. Vamos entonces, y pues también con el objetivo de agilizar un poco, pues vamos entonces a hacer un multi-insert. La diferencia entre el insert y el multi-insert es sencillamente pues la cantidad de datos que uno ingresa de forma simultánea, ¿no?
Si yo hago un insert normalito, pues sencillamente ingreso uno. Si hago un multi-insert, pues puedo ingresar más de dos al mismo tiempo. Pero realmente lo único que cambia es la estructura, es a lo último. Es decir, que cada vez que yo utilizo los paréntesis, pues estoy diciendo que voy a agregar un dato. Es eso en esencia. Comenzamos entonces con un nombre y defino la edad. Nombre y defino la edad. Y vuelve y juega. Nombre, edad. Cada vez que yo inserto un dato dentro de esta tabla, como he utilizado el autoincremental, pues efectivamente él va a comenzar a contar. 1, 2, 3. Todo correcto. Y posteriormente, pues ahí sí pasamos a nuestro siguiente Data Manipulation Language. Seleccionar datos. Cuando yo selecciono datos, sencillamente devuelvo un conjunto de valores y se hace de la siguiente manera. Lo que yo le decía, la primera consulta que uno conoce es esta. Es la más universal, la más fácil. A medida que usted va utilizando el select, pues esta consulta va alterando bastante su estructura. Pero lo que yo estoy haciendo acá es sencillamente que me devuelva todo el conjunto de valores. Ejecutamos y vemos que efectivamente pues el autoincremental está funcionando. A medida de que yo voy insertando datos, se le va generando de manera automática un ID. Siguiente comando para completar la parte de lo que es el CRUD. No se le olvide, cuando yo le hable de CRUD, pues es justamente eso: crear datos, actualizar datos, seleccionar datos, eliminar datos, ¿no? Entonces pues ya tenemos dos de las cuatro operaciones del CRUD. Tenemos insertar datos, seleccionar datos. Digamos que el insert sería lo equivalente al create, el seleccionar sería lo equivalente al read, y obviamente el update y delete pues respectivamente representan eso. Vamos entonces por el update. Cuando yo hago un update, tengo que comenzar definiendo la tabla a la cual se va a ver alterada. Recuerde que esto hace parte de lo que son los Data Manipulation Language. Se lo voy a dejar por acá. Y esto que está acá arriba, pues hace parte de lo que son los Data Definition Language. A excepción, obviamente, del use. El use es un caso especial. Digamos que es como un comando propio de lo que es el mismo sistema gestor de bases de datos. Listo. Volviendo al tema, terminemos de hacer el update. Update y coloco el nombre de la tabla, ¿sí?, a la cual voy a afectar. Después de eso utilizo set. Set sencillamente es como decir voy a colocar, voy a poner o voy a sobreescribir esta parte. Necesito entonces apuntar a cuál de estos datos pues voy a modificar. Vamos a suponer que Camila no tiene 20 años, sino que tiene 40. En ese orden de ideas, pues es un set edad. Coloco un igual y digo que es igual a 40. Cuando nosotros hicimos el ejercicio esta mañana, pues les decía que era muy importante conocer la cláusula where, ya que si usted no utiliza esta cláusula, pues afecta a todos los registros que están dentro de la base de datos. De por sí que MySQL pues tiene una opción que por default está habilitada, ¿no? Con el objetivo de que usted pues no vaya a cometer ese pequeño error. Pero pues no todos los sistemas gestores tienen implementada esa opción. Si usted utiliza un update sin un where, altera toda la tabla. Por eso pues se hace necesario que usted defina esta cláusula acá. Y después de eso, pues como vamos a modificar este registro que está acá, pues debo de colocarle algo que me permita identificarlo.
Cuando yo hago esto, entonces estoy diciendo listo, por favor, a la tabla estudiante, pues colóquele 40, pero pues solamente el que tenga el ID número 3. Desde que cuando yo ejecute el update, pues justamente aquí en esta parte ya no va a aparecer 20, va a aparecer 40. Todo correcto, sí. Y otra vez un select asterisco from. Y efectivamente pues vemos que el cambio se realizó de manera exitosa. Pasó de tener 20 años a tener 40. Última parte del Data Manipulation Language, lo que es el delete. Siempre como yo les comentaba también, ¿no? Cuando uno es pasante y pues se mete en este sistema, o mejor dicho, en este campo de lo de las bases de datos, es muy usual que se borre por completo pues lo que es una tabla, ¿no? Entonces, digamos que de los comandos más peligrosos que hay están justamente estos dos, pero pues más terrible que el update es el delete, porque pues el delete sí no hay nada que hacer. El delete sencillamente borra la información de acá y se perdió. Pero pues aún así es importante de que usted lo aprenda a manejar. Siempre se dice que lo que es el delete y el select son como hermanos, porque pues son estructuras que son muy similares. Entonces, miremoslo. De la misma manera, si yo utilizo un delete y no voy a colocar esto acá, no coloco el where, pues miremos lo que pasa, ¿no? También como para que usted pues entienda un poco más esta parte. Si yo ejecuto esta consulta, efectivamente se alteró. Y más allá de eso, pues acabo de borrar todo el contenido de la tabla. Hagamos un select. Mis datos como tal pues acaban de desaparecer. No me queda absolutamente nada. Por eso es tan importante que usted tenga mucho cuidado con esta parte. Si va a utilizar el delete, utilícelo con un where. De por sí que se dice que por buenas prácticas el delete nunca debería utilizarse, a no ser de que sea por cuestiones de mantenimiento. Pero en la vida laboral el delete jamás debería utilizarse para borrar registros. Es decir, solamente cuando ya uno está 100% seguro de que los datos pueden desecharse, ¿no? Porque pues es la operación más destructiva de todas. Y pues dése cuenta, ya no quedó nada. ¿Qué toca hacer acá? Solamente se salva uno si tiene un backup de la base de datos. O si efectivamente, pues uno, como en este caso en particular, pues tiene manera de volverlos a recrear. Entonces recreémoslos. Simplemente llanamente darle clic acá. Y posteriormente, pues hacer otra vez el select. Pero si usted se fija, pues no tomó lo que era el update, ¿no? Y pues tiene sentido porque pues aquí lo estoy definiendo como 20. Hagámoslo otra vez para dejarlos como estaban antes. Y hagamos otra vez el select. Al igual que el update, pues si yo necesito borrar solamente uno, lo defino a través de un where. Lo ejecuto y posteriormente hago el select. Si yo hago eso, elimino el registro número 3. Bueno, también se me olvidaba, pequeño detalle, de pronto eso sí no lo vimos esta mañana. A medida de que yo voy insertando datos entre una base de datos, como el ID quedó automático, él sí sigue teniendo el conteo de cuántos registros ingresé. No va a borrar porque efectivamente pues ya el ID número 3 no existe, existe es el 6. Y miremoslo a través de un select. Eliminemos entonces el 5. Y eliminemos también el 4. Significa que también he vaciado por completo todos los registros de mi base de datos uno por uno. Si yo vuelvo y ejecuto esto, entonces la lógica nos dice que ya va a contar a partir de 6. Es decir, que se va a agregar el registro 7, 8 y 9.
Y aprovechando que se presentó pues esta situación, vale la pena ver el siguiente comando. El siguiente comando que vamos a ver también es bastante destructivo, porque pues este sí se tiene que utilizar pues en casos demasiado radicales. Si el delete borra los datos, hay un comando que se encarga prácticamente de borrar por completo la estructura de una tabla. Entonces, miremoslo otra vez. Este es un Data Manipulation Language y el que voy a colocar acá pues hace parte de lo que son los Data Definition Language. El comando que vamos a colocar acá es un drop. Cuando yo hago un drop table, significa que voy a suprimir por completo toda la estructura de la tabla, pero mayúscula. Drop table estudiante, así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Delete solamente borra los datos, pero la estructura de la tabla sigue permaneciendo intacta. Cuando yo hago un drop estudiante, va a pasar esto. Se elimina por completo de la base de datos, no queda rastro de esa tabla. Ahí sí podemos decir que en definitiva pues la información se perdió por completo. Si yo vuelvo y ejecuto esta parte de acá, tampoco me va a servir porque la tabla como tal ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver a empezar desde cero. Utilizo el create, posteriormente hago el insert y después de eso ahí sí hago el select para que me muestre pues exactamente todo lo que hice hasta el día de hoy. Bueno, también un pequeño detalle, ¿no? Muy seguramente como estoy insertando más datos de lo que hay en la tabla, pues no los está tomando. Justamente es por eso, es decir, que solamente al momento de utilizar el create, pues debo de especificar que voy a agregar edad, porque esto no lo hicimos. Y bueno, de una vez ya que estamos en eso, ¿no? Ahora sí intentémoslo una vez más, pero pues primero toca borrar la tabla. Ahora sí todo correcto. Y como lo podemos fijar acá, pues comienza otra vez con ese conteo. También hay otro comando que es sumamente importante, al menos que usted lo conozca, y se llama truncate. Truncate purga por completo la tabla. Entonces miremos cómo funciona truncate. Para poder hacer eso, pues voy a ingresar 6 registros. Aquí, aquí otra vez y el select acá. Tengo 9 registros en mi tabla que está en esa base de datos. Y digamos que yo quiero conservar la estructura, pero los datos sí los quiero borrar por completo. Para eso utilizo algo llamado truncate. Miremos cómo es el comportamiento. Ejecuto el truncate y efectivamente he desaparecido por completo todo lo que está dentro de mi base de datos. Pero la estructura de la tabla pues sigue permaneciendo intacta. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando yo vuelvo a insertar los datos. Sí, todo correcto y posteriormente pues hago otra vez el select. Dese cuenta que aquí pasó algo interesante. De pronto, como lo hice tan rápido, pues no se pudo notar, ¿no? Vamos a volverlo a hacer. Si yo utilizo este delete, voy a copiarlo por acá. Si yo utilizo este delete como yo ya le he demostrado, pues efectivamente yo borro por completo todos los datos dentro de esa tabla. Al momento de hacer el select, sí, se ejecuta y efectivamente pues no hay nada. Pero cuando yo hago el insert, pasa lo siguiente. Bueno, y el select para que usted pueda ver los cambios. Él sigue con el contador. Es decir, que pues el delete solamente alteró los datos. Cuando yo hago el truncate, haga de cuenta que es como una especie de reinicio. Como si yo cogiera la tabla, la blanqueara y volviera a limpiarla por completo. Es decir, que en ese orden de ideas, pues el truncate es un comando que es mucho más agresivo. Y de caso, mejor dicho, como para hacer un comparativo, pues aquí estarías, mejor dicho, del más sencillo al más peligroso, ¿no?
La diferencia entre truncate y drop es que efectivamente el drop suprime la tabla como tal, incluyendo los datos. El truncate limpia la tabla, pero también es un borrado bastante fuerte. Y el delete pues sencillamente se encarga de modificar solamente los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vuelvo y ejecuto esto y vuelvo a hacer un select, pues ya voy a tener el contador alterado. Dese cuenta que no aparecen los registros 1, 2 y 3. Si se quiere hacer ese borrado a profundidad sin eliminar la tabla y tener que volverla a crear, pues utilizamos lo que es el truncate. Cuando yo hago el truncate, verifico que se hayan borrado los datos. Y cuando yo vuelvo a insertar datos, hagan de cuenta que es como si fuese una tabla totalmente nueva. Pero pues sin necesidad de volverla a crear, cogió toda la estructura de la tabla y la limpió por completo, incluyendo el contador que había dentro del auto incremental. Listo, miremos. Volvió a partir de 1. Y hasta ahí pues está la parte de lo que son los Data Manipulation Language y estos borrados que son especiales de los Data Definition Language para suprimir objetos y para limpiar por completo una tabla. ¿Qué seguía después de esto? El ejercicio que proponía el compañero, que también me parece bastante interesante y vale la pena cerrar con ello, ¿no? Recordar un poco de cómo era la parte de esas llaves foráneas, porque pues de todas maneras usted ya entiende el concepto, usted ya hizo diagramas, pero pues hace falta aplicar ese concepto a el sistema relacional y pues básicamente pues eso es lo que representa las bases de datos relacionales, ¿no? De que efectivamente se conectan a través de llaves primarias y llaves foráneas. Entonces tengo una tabla de estudiantes y voy a crear otra tabla. A esta tabla de materia también le voy a colocar un ID. Y después de eso pues voy a agregarle también otros atributos. Después de eso voy a indicar que en esa tabla de materias existe una llave foránea. Para poder representar eso, pues lo primero que tengo que definir es justamente eso. Esta llave foránea, o mejor dicho, este campo es el que se va a convertir en una llave foránea. Para yo poder hacer eso, esto tiene que ser igual a lo que está aquí en la parte de arriba cuando yo creé la tabla. Y de hecho voy a dejarlo pegado pues para que se pueda notar un poco mejor. Es decir, que este campo que está acá, pues tiene que tener el mismo tipo de dato que está acá. Yo puedo colocarle cualquier nombre, pero para que se puedan relacionar este campo y este campo es necesario que tengan el mismo tipo de dato. Si yo digo que es integer, pues efectivamente se tiene que ser integer. Cuando esto sucede, pues ahí sí coloco esa parte. Tengo que definir entonces un constraint. Cuando yo defino el constraint, pues defino el campo. Y cuando yo defino exactamente qué es este campo que está acá, le coloco la parte, perdón, mil disculpas, el constraint exactamente es para el nombre. Este no es foreign key. Cuando yo defino que es foreign key, entonces ahí sí defino de dónde lo va a tomar. El constraint se utiliza exactamente para nombrar el nombre de la relación, por si quedaba duda. Pero pues en este caso en particular, como es un ejercicio tan pequeño, pues no vale la pena, porque solamente existe una única relación. Entonces utilizo foreign key para indicar que uno de estos campos que están dentro de esta tabla se va a convertir en llave foránea. Posteriormente a eso, pues voy a indicar dónde tiene que relacionar esa llave foránea. Para eso entonces necesito la palabra de referencias.
utilizo referencias y le indico el nombre de la tabla, que en este caso en particular se llama estudiante. Y adicional a ello, abro paréntesis y aquí tengo que indicar cuál de estos campos de la tabla estudiantes es el que se convierte en la llave primaria y se relaciona con la llave foránea. Ahí termina el asunto, entonces ejecutémoslo. Todo en orden, miremos exactamente cómo se comporta el modelo acá. Listo, ya están relacionados. Y el otro ejercicio que veíamos era que al momento de hacer el insert, pues básicamente ya estaba en esa relación, ¿no? ¿Cómo era que se hacía entonces? Justamente aquí en esta parte. Es decir, que para yo poder agregar una materia a mi base de datos, tengo que relacionarlo con un estudiante. Y ese estudiante, pues como ya vimos, pues tiene que existir en esa base de datos. Si no existe, entonces sencillamente no lo voy a poder colocar. Miremos entonces un insert de la tabla materias. Y comencemos entonces por la de bases de datos. O más bien programación. Si yo coloco uno, efectivamente debería dejarlo. Miremoslo. Sí. Hagamos entonces un select. Y ahí está. Ejecuta el ID 1, sí, o mejor dicho, están relacionados el ID de materia con ID estudiante. Si yo vuelvo a ejecutar esto y coloco el 2, también lo va a permitir. Si digamos que tenemos otra asignatura, también lo va a permitir, porque pues efectivamente ese estudiante sí existe. 3 materias como tal, o mejor dicho, 2 materias y una de ellas pues con 2 estudiantes. Si yo coloco un ID que no existe en la tabla estudiantes, va a generar error, porque efectivamente pues eso viola la integridad referencial de las llaves foráneas. Y si yo lo ejecuto, pues efectivamente no me deja insertar absolutamente nada. Listo. Dicho esto y ya para terminar, el último tema que vimos, que también es bastante avanzado, pero pues vale la pena que usted también tenga esa información a mano, es lo que respecta a los join. Join sencillamente es una manera de cruzar datos entre dos o más tablas. Cuando yo utilizo un join lo hago justamente para que los datos se representen de una manera un poco más específica. Porque pues de todas maneras si yo fuese a generar un reporte en base a esto, pues me preguntaría quién es el estudiante número 1, quién es el estudiante número 2. Entonces volvamos a hacer esa última parte del join para que usted la vaya practicando. Hay como 7 tipos de join, pero pues generalmente uno comienza con el más sencillito, el inner join. Para utilizar un join se hace a través de un select, porque pues esto es la representación de los datos. Join no se utiliza con un insert, ni con un update, ni con un delete, solamente funciona con el select. Defino entonces los campos que quiero que aparezcan en esa view, en esa vista. Entonces voy a decir que va a aparecer el nombre de la materia y el nombre del estudiante. Para poder hacer eso, pues necesito definir bien cómo es. Y pues se hace a través de la siguiente materia, perdón, de la siguiente forma. Llamo a materia y posteriormente le voy a colocar un alias. Sí, más bien un alias para que quede un poco más corto. M.nombre. Esto quiere decir que en la tabla materia pues va a buscar algo llamado nombre, alias,
materia. Esto es lo que se conoce como alias, es prácticamente como el nombre que va a recibir esa columna, ¿no? Para que no aparezca ID materia, entonces, sino que aparezca materia como tal, incluso como para que no sea como tan redundante, vamos a colocar la asignatura y el nombre del estudiante, justamente acá. E punto, necesito verificar bien eso, es E punto nombre, hace estudiante. Después de eso necesito indicarle de dónde va a sacar los datos. Y si nosotros nos fijamos aquí en esta parte, pues coloco un espacio y le coloco el carácter con el que estoy representando eso, ¿no? Digamos que por orden, pues yo le coloco M de materia, ¿no? Pero pues técnicamente yo podría aquí colocar cualquier cosa y él pues va a seguir esperando a que termine la consulta, ¿no? Pero por nombre, pues, sí, perdón, por semántica, pues siempre se recomienda de que sea la inicial de la misma tabla, ¿no? Incluso pues hay casos donde, por ejemplo, no tiene materia y material, ¿no? Si yo quisiera hacer una relación entre los dos, pues va a ser un poco confuso. Entonces, lo que le quiero decir es que aquí en esta parte, pues, puede usted colocar lo que usted quiera. Así como también hay gente que es muy organizada, ¿no? Y efectivamente, pues, escriben toda la palabra completa para que no haya ningún tipo de confusión. Por el momento vamos a dejarlo así. Materia M, posteriormente join con estudiante. Y después de eso, a través de una condicional where, pues enlazamos esas dos tablas, indicando que efectivamente, pues el ID del estudiante que está en materia es exactamente igual al ID del estudiante, el ID que está presente en la tabla estudiante. Entonces, ¿cómo es? Puede ser de la siguiente manera: m.id, ID estudiante, va a ser igual a e.id. Y esta sería pues nuestra consulta con un join. Y hemos acabado. Aquí efectivamente se cuenta los alias han tomado el lugar correspondiente. Decimos entonces que esa asignatura es estudiante, muy bien. Y posteriormente pues decimos que dependiendo del ID pues me muestre el nombre del estudiante. Y a partir de aquí pues listo. Quedamos otra vez con la explicación que teníamos pendiente. Y guardamos esto para que usted lo tenga a mano. Listo, dejémoslo por acá. Este es un archivo SQL. Ya para terminar, pues vemos cómo es la estructura y pues usted lo analiza con más calma. Simple y llanamente es un archivo de texto plano. Usted lo puede abrir con cualquier super editor de texto y pues va a contener exactamente lo mismo que hemos hecho ahorita. No es más, ahí tiene para que usted practique y pues ahí están los comentarios de cada una de las actividades que hicimos el día de hoy. No es más por mi parte y pues después con más calma miraremos qué hacemos.